gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz. Guiará feliz. Y cuando en Sion consigo. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan siempre en este programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Todos los programas hacemos la misma invitación, así que una vez más reiteramos que aquellas personas que quieren aprender un poco más de la Escritura, están disponibles los cursos bíblicos Emaús. Cursos bíblicos Emaús son cursos por correspondencia. Hay varios alumnos haciendo estos cursos. Entregan solamente el examen al término del curso y se quedan con el librito para repasar cuantas veces ellos quieran las lecciones que van aprendiendo en estos cursos bíblicos Emaús que han servido aquí en Chile y en el resto del mundo por más de 50 años. Así que invitamos para aquellas personas que quieren aprender de la Escritura y muchas veces piensen que se necesita mucho dinero, a lo mejor son cursos bíblicos gratuitos. Así que usted recibe el curso, entrega solamente el examen al final del curso, puede estudiarlo donde usted quiera, en la comodidad de su hogar y puede repasar cuantas veces quiera también el curso. Así que ahí están disponibles aquellos cursos y la invitación nuevamente a Pedro Aguirre Cerda 189 a 1,5 cuadras de la Plaza de Armas de Lota. Así que haciendo estas invitaciones también hay para los jóvenes clases el día domingo de 11:30 a 12:30 del día, el día domingo, Día del Señor. También para los niños en sus diferentes edades, diferentes clases, a través de lecciones que se les dan, se aprenden textos, se pinta alguna imagen de lo que es la palabra de Dios, la lección que les tocó ese día, y también aprendemos himnos y cánticos, coritos, para que los niños puedan aprender más de la palabra del Señor. Todo esto tiene un objetivo: aprender del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Así el nombre del programa tiene como objetivo también la evangelización y también la administración, la enseñanza a aquellos hermanos que nos sintonizan regularmente, lo cual agradecemos a Dios primeramente y también a ustedes por su sintonía. Así que vamos a dar lectura a un pasaje en el Apocalipsis, el capítulo 5. Apocalipsis, el capítulo 5. Vamos a leer cosas futuras, vamos a leer cosas que todavía no acontecen, vamos a leer cosas que mucha gente, a veces el libro del Apocalipsis le tiene temor, le tiene miedo, pero para los cristianos este libro es precioso, es la revelación de Jesucristo, la revelación de nuestro Señor. Son cosas reveladas por el apóstol Juan, porque los apóstoles tenían revelación. 12 apóstoles, también estos 12 apóstoles, sus nombres están en las columnas de la ciudad allá en el cielo, y de los 12 apóstoles no se habla más de apóstoles. En el día de hoy no hay apóstoles. En el día de hoy, si hubiera un apóstol, tendría que haber visto al Señor vivo, resucitado, por lo tanto tendría casi 2000 años, es imposible. Así que vamos a leer la revelación que le fue dada al apóstol Juan en la isla de Patmos. En el día del Señor estaba orando en el Espíritu, dice, y oyó detrás de él una voz que le decía: ven, sube acá, ven y mira. Y le fueron mostradas las cosas que son, las que van a ser y las que serán después de estas. Apocalipsis capítulo 5, dice el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: Dios, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vamos a leer nuevamente esta pregunta, que es importante. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Él ve un libro y se pregunta de inmediato y dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El verso 3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún
mirarlo. Versículo 4, Juan dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hasta ahí hemos dado lectura al capítulo 5 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan en la isla de Patmos. La historia nos cuenta un poco que este apóstol fue tomado por el Imperio Romano, llevado y se le tiró aceite hirviendo y quedó vivo, sobrevivió milagrosamente. No está en la Biblia, pero cuenta la historia. Y dice que el Imperio Romano lo toma entonces y lo lleva desterrado a la isla de Patmos, una isla que era para los prisioneros, los enemigos del Imperio Romano, aquellos criminales que habían cometido crímenes contra el emperador, contra el Imperio Romano que abarcaba todo lo que es hoy día Europa, Turquía, Israel, Egipto, todo el norte de África, todo eso. Y la profecía bíblica nos muestra que esa zona tiene que ser restaurada, reconstruida, reconstituida. Todo lo que fue el Imperio Romano tiene que ser restaurado. Y han pasado guerras, han pasado acuerdos, han pasado tantas cosas en Europa y la profecía se va cumpliendo de a poquito va mostrando que Europa se ha tratado de unir a través de guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial quisieron imponer, después vinieron acuerdos y en el día de hoy hay una Europa unida a través de acuerdos y de papeles y cosas. Este libro del Apocalipsis nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación, es correr el velo, desvelar algo que estaba cubierto del Señor Jesucristo. Y aquí vemos cosas que nosotros todavía no experimentamos, pero los creyentes vamos a estar en este lugar. Tenemos la confianza, la seguridad de que vamos a estar en este lugar. No por mis obras, no por jactarme, voy a estar en el cielo, sino porque el Señor me lo prometió, porque el Señor prometió que iba a estar allí Él con nosotros. El Señor lo prometió y sus promesas son fieles y verdaderas. Cuando Juan ve el libro sellado con 7 sellos, él se pregunta y hace una pregunta que la podemos responder nosotros en el día de hoy. Dice que estaba sentado en el trono a la mano derecha y había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y hay muchas cosas que en el cielo vamos a ver que están selladas y se van desatando, se van sacando los sellos.
y dice que el ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Y Juan escucha esto y lo escribe y dice que él escucha esta pregunta. Ve a un ángel y dice un ángel fuerte. Y podemos hacer un pequeño paréntesis aquí, el ministerio de los ángeles, cuán importante es. Algunos han caído en el error de la adoración de los ángeles, adoración angelical. Los colosenses, la iglesia que se congregaba en Colosas, había caído también en esto, en darle la mayor importancia a los ángeles que los ángeles tienen. Y ellos mismos dicen, cuando Juan se postra delante de un ángel y el ángel le dice: levántate, adora a Dios, levántate, adora a Dios. Dios es el único digno de adoración, el único digno de adoración. Y también Dios da toda la adoración al Hijo. El Hijo es el centro de todo cuanto hay en el cielo. Toda la honra, la gloria y el honor y el poder, como dice, y la fortaleza y la alabanza ha sido dada al Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, cual el Hijo de Dios, lo vemos exaltado, entronado, que todo el mundo, todo lo que está en el cielo, que su número hemos leído en millones de millones, es un número que se nos escapa a nuestra mente, millones de millones. A veces nosotros decimos manada pequeña, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, pero tenemos que pensar en todos los millones de personas que se han salvado a lo largo de la historia, en nuestros hermanos que padecieron la persecución en el siglo I, así como nuestros hermanos que padecen la persecución en el día de hoy, en países como Corea del Norte, en países de la religión musulmana, donde se les está degollando por andar con una Biblia debajo del brazo, en países de la América Latina, donde hay persecuciones también, en Centroamérica, donde las pandillas amenazan a los hermanos que están congregados en alguna iglesia, en alguna sala evangélica. Así que la Biblia muestra que es millones de millones, y tú puedes ser parte de este número. Tú puedes ser parte de este millones de millones. Es un privilegio tremendo, es un privilegio grande, y no es por obras, no es por mérito. Tú dirás: ¿y qué puedo hacer yo entonces? ¿Qué tengo que hacer? Dígame dónde tengo que poner mi dinero, dónde tengo que comprar algún pasaje para ir allá. No es por dinero. No importa cuánto dinero tú tengas, no importa la condición social de la cual tú estás, no importa la condición física o espiritual que tú estás, si tú vienes a donde nuestro Señor Jesucristo en busca de salvación, Él te perdona. Él perdona tus pecados, te dice que comiences una nueva vida. Él deja atrás toda tu vida antigua. La vida antigua ya pasó, todo nuevo se tornó, dice un himno que cantamos. Es todo nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a entrar a este lugar, nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, y nuestro cuerpo tiene que ser transformado para entrar a este lugar, donde la presencia de Dios lo inunda todo, lo llena todo, y todo es santidad, todo es paz, todo es amor. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá más miseria ni desigualdad. Esto que vivimos en este mundo es una neblina, va a pasar rápidamente. 60, 70 años, 80 años, los más robustos, dice el Salmo. Pero el cielo es eterno, y allí vamos a estar alabando, adorando. Pero en el cielo también se hacen preguntas y dice: ¿quién es digno de abrir este libro? Y mire, no se halló ninguno digno, y nombra los lugares, ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ni en el cielo, nadie digno en el cielo, nadie. Repito hasta el cansancio que no hay ninguna otra persona que Jesucristo que sea digna. No hay otra persona, porque a veces la religión nos enseña que hay seres dignos aparte de Jesucristo, nuestro Señor, que hay otra digna, hay otro digno. No, ninguno. Falso, falsedad absoluta.
La Biblia atribuye toda la dignidad al Señor Jesucristo, a nadie más, a nadie más. Lea su Biblia. La adoración es solo a Jesucristo, la veneración solo a Jesucristo. Solamente Él es digno de alabanza, es digno de nuestra adoración. Él, nadie más. ¿Quién es digno? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nadie digno, nadie, ninguno. No se halló ninguno, no se halló ninguna. La dignidad del Señor es única. Él es digno. Y por esa dignidad de Él nosotros podemos entrar al cielo. ¿Acaso tú piensas que cuando yo digo, voy a entrar al cielo yo y estoy seguro de ser salvo y de ser redimido por la sangre del Cordero, hay jactancia en mis palabras? De ninguna manera. Si yo soy salvo es porque me di cuenta de mi maldad, me di cuenta de eso. Ya hay personas que piensan que van al cielo, porque si yo me porto bien, soy buen vecino, hago buenas cosas, y Dios mira eso, mira mi vida, entonces tengo entrada al cielo. Eso no, porque ahí sería mérito tuyo y no sería mérito de Dios. Cada persona de los millones y millones que aparece en el verso 11 es salvada, es redimida por la sangre del Cordero, no por obras para que nadie se gloríe. Dice el libro de Efesios, el capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe. Y alguien dirá, pero yo he hecho muchas obras de beneficencia, he ayudado a muchos, es que usted no sabe mi vida, yo soy muy buen vecino, soy muy buena madre, muy buen padre. ¿Acaso Dios no considera eso? Y el profeta en la antigüedad dice que esas obras son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios, porque Él no quiere tus obras para tu salvación. Para la salvación se necesita arrepentimiento, convicción de pecado y creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16 dice que una persona en carcelero estaba a punto de matarse y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es la salvación, creer. Y la otra parte viene, como lo hemos explicado, ¿cómo una persona sabe que creyó realmente? Porque su vida cambia, por el Espíritu Santo, el Espíritu que mora en uno. La transformación que hace el Espíritu no la puede hacer nadie más, ni la sociedad, ni los programas del gobierno de ayuda, ni ningún programa de beneficencia para calmar las dolencias de esta sociedad. Ninguno hace la transformación como el Espíritu Santo, que puede a una persona drogadicta quitarle el deseo de andar en eso. Puede hacerlo, el Señor lo hace, la transformación. Es el poder del Espíritu Santo. Aquí entonces dice, ¿quién es digno? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie digno. Si alguien está recibiendo, si alguien en esta tierra recibe la adoración, está cayendo en pecado. Está recibiendo la adoración que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. No fue una persona, no fue un hombre, no fue una mujer. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y por eso Él es digno de adoración. Ningún otro, ninguna otra. Dice que este apóstol lloraba mucho. Podía abrir el libro ni aún mirarlo, nadie era digno y el apóstol llora. Y podemos pensar en nosotros mismos, en nuestra humanidad, en nuestros lloros, en nuestros llantos, en nuestras lamentaciones. ¿Por qué estás llorando tú? ¿Cuál es tu lamentación? He llorado muchas veces, pero ¿cuál es el enfoque de mi lamento, de mi lloro? No tiene nada que ver con el lloro y el lamento de estos hombres de la Biblia. Es impresionante. Por las cosas que nosotros lloramos, no tienen nada que ver con lo que estos hombres derramaban sus lágrimas. Pablo derramaba sus lágrimas porque no veía un progreso espiritual en los hermanos, porque veía que estaban entrando como lobos rapaces, personas que perjudicaban el rebaño del Señor, y Pablo se angustiaba por eso. Ese era su lloro, su lamento.
El Señor lloraba frente a Jerusalén porque mataba a los profetas, apedreaba a los que le eran enviados. Por eso lloraba el Señor, la angustia del Señor. Y Juan lloraba mucho porque no había ninguno digno, y él llora mucho. Son diferentes lamentos a los que se angustian el día de hoy las personas. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores, no llores. Podemos tomarnos de esta palabra, de este pasaje, de este texto bíblico y decir que del cielo sale una voz que nos dice: no llores, no llores. Yo no sé tu problema, yo no sé tu aflicción, yo no sé por qué tú estás lamentando tu vida, pero lo que sí sé es que del cielo sale una palabra que dice: no llores. Que el Señor dice: no tengas temor, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dé temor, no te dé temor. Es que hay temores que nos afectan, nos constriñen, nos aprietan nuestro espíritu, nuestra alma. Los temores nos agobian, nos rodean. Pablo decía temores de los de afuera, de los de adentro. Él igual tenía temor y aquí dice: no llores, no llores, no llores. Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. ¿Cuándo lloró Pedro amargamente? ¿Cuando le faltaba el dinero? ¿Cuando no le había resultado un negocio? ¿Cuándo lloró Pedro amargamente? A la tercera vez que negó al Señor, cuando el gallo cantó, y él vio al Señor y el Señor lo vio a él. Y esa mirada del Señor hacia él, comprobándose lo que el Señor le había dicho: Pedro, me negarás 3 veces. Y él, Pedro, dijo: aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Pero el Señor le había dicho y la palabra se cumplió. Y Pedro se volvió a levantar, pero en ese momento lloró Pedro. Se cruzó la mirada con el Señor, con su Señor, con su Señor. El lloro, el lamento. Y sale la palabra del cielo y dice: no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí tenemos entonces la razón que calma el lloro, la razón que calma el llanto, la razón que calma la preocupación, un espíritu de preocupación. A veces tenemos tantas cosas que nos preocupan. El preocuparse no es de Dios. El espíritu de temor no es de Dios. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, es un espíritu, el espíritu de cobardía. Cuando tú quieres dar testimonio de Cristo a alguien y hay un espíritu de cobardía que te da vergüenza, que te da temor, que qué van a decir de mí, que qué va a decir mi familia si yo confieso a Cristo, qué va a decir mi familia si yo me bautizo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Un temor. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Más de 365 veces se repite la frase que no tengamos temor. Podríamos pensar una para cada día, hay más de esas. No tengamos temor, sé valiente, el Señor está contigo. Esta es la razón que dice: no llores, no llores, no llores. Aunque no haya ninguno en el cielo, en todo el cielo no hay ninguno digno. Aunque no haya ninguno digno en la tierra, alrededor del mundo no hay ninguno digno, ni debajo de la tierra, ninguno digno allí tampoco se buscó y no hay ningún digno de recibir esta adoración y alabanza, de abrir los 7 sellos, de abrir este libro. Y dice entonces: no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá es nuestro Señor, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Él venció, nadie más que el Señor Jesucristo venció. Él dijo en la cruz: consumado es, tetelestai, todo está terminado, todo está finalizado, es el fin, consumado es el Señor
que murió en la cruz por mis pecados, con su sangre me ha limpiado, con su sangre derramada limpió mis pecados, me presenta limpio delante del Padre, limpia mi conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Todo lo hace el Señor Jesucristo, todo lo hace. No porque seamos mejores que otros, no, de ninguna manera, de ninguna manera. En el cielo entran aquellos pecadores convencidos de su pecado que se han arrepentido y han confesado al Señor como su Salvador personal, para que todo el mérito, toda la honra, toda la gloria, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, todo, la alabanza, todo sea para el Señor Jesucristo. Él hizo todo por nosotros y toda la adoración va hacia Él. Así vamos a dejar hasta aquí el estudio, dejando en el versículo 5 la raíz de David, el león de la tribu de Judá, es nuestro Señor Jesucristo y a Él le rendimos toda la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a ir a escuchar una pausa musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Muy bien, queremos nuevamente dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en este momento y deseamos que la lectura de la palabra de Dios sea de mucho beneficio y usted pueda disfrutar de la lectura bíblica.
Estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 6 y el versículo 8. Estuvimos considerando el jueves pasado la elección de los diáconos, las personas que fueron elegidas con el objeto de servir a las mesas, de repartir los bienes a las viudas que necesitaban la subsistencia diaria, los alimentos y las cosas que eran necesarias para ellas. Así, para eso se eligieron a estos hombres que tenían características especiales, como las vimos, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría y de buen testimonio. Entre estos varones que fueron elegidos, hay uno con el cual sigue el relato desde el versículo 8 en adelante. Dice: Esteban, lleno del Espíritu, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar, o contra este lugar santo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Vamos a leer por ahora hasta este versículo 7 del capítulo 7 en la palabra de Dios. Como ya he mencionado, Esteban es uno de los varones nombrados, elegidos para que sirvieran a las mesas. Y es el primero que se nombra en el versículo 5 y se dice de él que era lleno de fe y del Espíritu Santo. Vale decir, un hombre que tenía y practicaba las doctrinas que hasta ahora eran conocidas en la palabra de Dios, y además de eso era un hombre espiritual. Él se entregaba al dominio de Dios, que el Espíritu Santo moraba en él, y el Espíritu Santo obraba de acuerdo a su voluntad en él. Así era un hombre lleno del Espíritu Santo, o un hombre espiritual. Y en el versículo 8
tenemos que este varón que fue elegido en primera instancia para cumplir con labores materiales, sin embargo, aquí le vemos siendo usado por Dios para cumplir con labores espirituales. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El nombre Esteban significa corona. Y no es que Esteban tuviera algún poder especial intrínseco en él, sino más bien era el Espíritu Santo el que oraba a través de él. Y estos prodigios tenían la tendencia de llamar poderosamente la atención de los incrédulos, a fin de que pudiesen reconocer en el Señor Jesucristo, a quien él servía, al Mesías que Dios había enviado para liberar a su pueblo de su pecado, tal como le fue mencionado a María, que él se llamaría Jesús porque él salvaría al pueblo de su pecado. Sí, este Esteban estaba lleno de la gracia de Dios, esta gracia necesaria para la vida cotidiana del creyente, para la vida del creyente tanto entre los incrédulos como también entre otros creyentes, la gracia diaria. Él había sido ya beneficiado por la gracia de Dios al ser salvado, liberado de la condenación del pecado, y ahora él recibía esta gracia diaria para su vida cotidiana, y tenía este poder que era otorgado por Dios, era un poder habiente, que vale decir, él obraba por un poder que era de otra persona, no suyo, y este poder era el poder de Dios, otorgado a través del Espíritu Santo. Y estas señales, por supuesto, eran también para los incrédulos, porque las señales fueron dadas a Israel, ya que los judíos, dice la palabra de Dios, buscan señales. Ellos pedían señales y al Señor Jesús siempre le pidieron señales. Y el Señor, en una oportunidad, Él les dijo, la generación maligna demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Y la señal de Jonás tenía que ver con que Jonás estuvo ¿cuántos días en el vientre del gran pez, Pedro? 3 días, 3 noches. 3 días y 3 noches. Figura de la muerte, sepultación y resurrección del mismo Señor Jesús. Esa era la señal que les iba a hacer y que por supuesto le fue dada a los judíos. Pero las señales eran eso, para que la gente se dieran cuenta, pudieran vislumbrar que ningún hombre podía hacer señales si no estaba Dios con él, como lo reconoció Nicodemo cuando viene al Señor Jesús. Él le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer señales, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Así estas señales eran para que el pueblo creyese. Pero Satanás siempre estaba atento, y como lo está hoy día, para amargar la vida del creyente, para poner obstáculos, para poner tropiezos. Y en esta oportunidad, en el caso de Esteban, dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Tenemos que mencionar que la sinagoga eran los lugares de reuniones de los judíos. Allí ellos se reunían todos los sábados para leer las escrituras, que era lo que ellos tenían en el Antiguo Testamento hasta ese momento. Ellos leían cada sábado, leían las escrituras y ellos la enseñaban. Así, de esta sinagoga era integrada por unos judíos llamados libertos, y que no eran otra cosa sino que judíos que habían sido antes esclavos y que habían sido liberados por los romanos. Así por eso llevaba el nombre de libertos, porque habiendo sido esclavos ya ahora ellos habían sido puestos en
libertad. Y de los de Cirene, este Cirene es una ciudad de África. También de Alejandría, que era un puerto de Egipto. De Cilicia, que era una provincia sudoccidental de Asia. Y el Asia que aquí se menciona era la provincia de Asia Menor. Así habían judíos de diferentes lugares, y estos se levantaron disputando en contra de Esteban por celos. Ellos se sintieron celosos de este varón de Dios que enseñaba y que hablaba con tan poder y con tanta sabiduría, tal como dice en el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La sabiduría no era una sabiduría humana, sino era una sabiduría divina, era la sabiduría que Dios da a través del Espíritu Santo. Y el espíritu con que hablaba Esteban sencillamente era el Espíritu de Dios que hablaba, porque si vemos en el relato, la palabra espíritu está escrita con mayúscula, y por supuesto con mayúscula tiene que ver con el Espíritu Santo. Y es así, porque el Espíritu Santo es el que habla a través del creyente. E incluso eso fue anticipado por el Señor Jesús cuando Él les predijo a los discípulos que iban a ser entregados en manos de las autoridades por hablar del nombre del Señor, por anunciar el Evangelio de Cristo, pero que cuando ellos fueron llevados delante de los tribunales o ellos fueron apremiados a hablar, que ellos tampoco se preocuparan por lo que iban a decir, porque en ese momento quien iba a hablar a través de ellos era el Espíritu Santo. Así, obviamente el hombre, el ser tan pequeño y tan finito, no podía resistir la sabiduría de Esteban, porque era la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, el medio hermano del Señor, y por supuesto mucho menos al Espíritu Santo, que es Dios mismo, que mora en el cuerpo del creyente. Entonces, como no pudieron contraatacarle, no pudieron contradecir lo que Esteban enseñaba, hicieron lo mismo que hicieron con el Señor Jesús. Sobornaron, vale decir, le pagaron, le dieron coima, como sería cierto un término entendible hoy día, Pedro. Los coimearon, como decimos nosotros. ¿Para qué? Para que mintiesen, para que inventasen un falso testimonio. Y ellos tenían que decir que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Moisés era el representante de la ley, porque a través de él Dios entregó la ley a Israel, y por medio de la ley ninguno fue salvo. Y por supuesto los judíos respetaban aparentemente mucho a Moisés, aun cuando ellos mismos no cumplieron jamás lo que la ley ordenaba. Y la ley obviamente venía de parte de Dios a través de Moisés. Y contra Dios, el Dios del cielo, Jehová, el eterno. Entonces, el pueblo de Israel también aparentemente tenía mucho respeto por Dios. Y cualquiera que blasfemase contra Dios era un pecado gravísimo que ellos inmediatamente condenaban como seres humanos, a pesar de que ellos no tenían
está la autoridad para hacerlo. Pero luego estos siguen avanzando en su felonía y dice, y soliviantaron, vale decir, levantaron en contra de Esteban. Imagínense todo esto que están haciendo contra un solo varón que no ha cometido ningún pecado, que no ha hecho ninguna ofensa a la sociedad, solamente porque, ¿qué es lo que estaba haciendo Esteban? Predicando la palabra, Pero aparte de eso, haciendo bienes. haciendo bien. Haciendo bienes a través de las sanidades. Y como resultado de ello, estos hombres están haciendo todo esto. Dice, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Tenían una falsa acusación. Tenían falsos testigos en contra de un siervo de Dios, el primer mártir de la iglesia. Y dice, aquí se reunió nuevamente el Sanedrín, el concilio de Israel, el mismo que condenó a muerte al Señor Jesús, junto con Pilato y junto con Caifás y Anás, estos sumos sacerdotes que se unieron en contra del Señor Jesús. Y ahora nuevamente está en pie este concilio. ¿Y qué es lo que, quiénes aparecen allí ante ellos como jueces? Esteban, un santo, un hombre de Dios, y estos falsos testigos, estos diablos, podríamos decir, ¿verdad? Porque son calumniadores que están calumniando a este siervo de Dios. ¿Y qué es lo que decían estos? Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Blasfemas o blasfemias tiene que ver con hablar mal, como hemos dicho, de Dios o de la ley. Y en este caso aquí ya no nombran a Moisés y a Dios, sino que en lugar de Moisés, ¿a quién nombran? A la ley. Y en lugar de Dios, al templo, que supuestamente era la morada de Dios. Y realmente estaban muy equivocados, porque Dios ya había dicho que Él no moraría más en templos hechos por manos de hombres, sino iba a morar ¿dónde, Pedro? En el corazón de los creyentes. En el corazón de los creyentes y en medio de su pueblo. Dice él, donde hay 2 o 3 congregados a mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así, pero sin embargo, estos hombres van con estas calumnias, con estas mentiras, y dicen, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ese Jesús de Nazaret. Fijémonos cómo en forma despectiva hablan de el Salvador del mundo. Ellos siguen despreciando, siguen menospreciando al Santo de Israel. Ellos siguen mirando con desdén al Dios encarnado. Ellos siguen rechazando al único que podía salvarles y liberarles de la condenación del pecado. Qué triste, ¿verdad, amigo? Y tú podrías estar de acuerdo conmigo y decir en esta tarde, qué triste, qué malo, que las personas con todo el conocimiento de la palabra de Dios que ellos tenían, sin embargo ellos seguían mostrando su odio, mostrando su desprecio en contra de aquel que vino para dar su vida en la cruz, para salvar a todo aquel que en él crea. Pero amigo, tú estás haciendo lo mismo, porque tú has escuchado vez tras vez el mensaje de salvación. Tú has oído que Cristo
te amó de tal manera que Él vino dejando las glorias que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él vino a este mundo, se humilló a sí mismo, tomó forma humana para luego morir allí en la cruz, sin Él tener ninguna culpa, sino para llevar el pecado de todos aquellos que hemos creído en Él. Tú has escuchado que lo hizo por amor a ti, pero sin embargo tú le rechazas y tú no le recibes como tu Salvador personal. Aunque tú no digas que tú no eres enemigo de Él, pero sí, por naturaleza, aquel que no cree en Él es enemigo suyo. Así, amigo, tú no tengas la misma actitud de estos hombres, sino ven a Cristo, estás a tiempo y puedes aún recibir el perdón de tus pecados. El Señor Jesús, ciertamente, Él había dicho y Él dijo claramente en lenguaje figurado: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero Él se refería no al edificio, sino a su propio cuerpo. Luego el Señor profetizó que el templo de Israel iba a ser destruido y que no iba a quedar en él piedra sobre piedra. Esto ocurrió en el año 70, cuando fue invadido Jerusalén por los romanos y fue derribado el templo y los soldados prendieron fuego para sacar hasta el último gramo de oro que corría por las piedras. Así fue derribado completamente. Pero esa fue una profecía cumplida y que el Señor entregó. Pero también es cierto, de alguna forma, que el Señor había dicho que las costumbres iban a ser cambiadas. Y el Señor lo explicó muy bien cuando Él enseñó en el Sermón del Monte. Porque si bien es cierto, en la ley habían unos parámetros y habían unos estándares bastante altos. Por ejemplo, en la ley decía: no matarás, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué dijo? Si alguno aborreciera a su hermano, ya le mató en su corazón. Entonces el Señor elevó mucho más el estándar. También en la ley decía que no cometerás adulterio, pero el Señor enseñó que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa con eso, Pedro? Ya adulteró con ella en su corazón. Así que, de cierta forma, las costumbres son cambiadas. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios eleva mucho más estos estándares, pero jamás se van a cambiar las buenas costumbres, sino las costumbres pecaminosas que hay, por supuesto, en toda criatura. Y todo ser humano que viene a Cristo y que nace de nuevo, ¿qué pasa con él? Que es hecho una nueva creación y las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Vale decir, una nueva meta, nuevos pensamientos, nueva forma de comportarse, nueva conducta. Ya no se anda más pensando en el pecado, sino pensando en servir y agradar al Señor. Porque tenemos claramente en la palabra del Señor que si alguno, y lo vamos a leer para dejarlo bien clarito esto, que no piense alguien que estamos hablando cosas nuestras. Dice en la carta del apóstol Juan, el versículo 5 del capítulo 1 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor Jesús, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra
no está en nosotros. Así esto es muy clave. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Así, esos son los cambios generados no por el hombre, sino por el Espíritu Santo a través de las personas. Porque nadie, ninguno de nosotros tiene el poder de cambiarnos nuestras costumbres, nuestra forma de ser así de la noche a la mañana, pero sí el Espíritu Santo es quien obra todos esos cambios. Por eso es que la vida eterna y la salvación es una obra enteramente de Dios. Entonces dice el versículo 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, ¿qué es lo que vieron? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, una mirada pura, una mirada honesta, una mirada sin rencor, una mirada sin odio hacia aquellos que le estaban enjuiciando y acusando falsamente. Qué maravilloso es cuando se pudo ver y estos hombres pudieron ver algo de la gloria de Cristo en su siervo. La palabra de Dios nos dice que cuando estamos nosotros en comunión con el Señor y en contemplación y adoración, algo de la gloria de Dios también se queda en nosotros y somos transformados de gloria en gloria. Y qué maravilloso es que cuando estos hombres miran a Esteban, ven su rostro como de un ángel. ¿Cómo será el rostro de una persona que es llevado ante un juez y que es acusado de algún delito? Obviamente que no va a ser el rostro de un ángel, sino y más aún si todavía las causas por las cuales es llevado son calumnias y mentiras. Sin embargo, aquí vemos la plena paz y tranquilidad en el rostro y en el corazón de un hombre de Dios que está por enfrentar lo que puede ser su muerte o su vida, y sin embargo él está y tiene esta serenidad que aún estos hombres inconversos, estos hombres que no quisieron reconocer al Señor Jesús como su Mesías, sin embargo tienen que cada vez ir contemplando parte de la gloria y de la hermosura de Dios, tanto a través de las obras como a través de sus siervos. Bueno, ya nos alcanzó la hora, así el próximo jueves vamos a seguir con la defensa magistral que hace Esteban ante este concilio. Vamos a escuchar otro himno y luego nos vamos a despedir. Cien pruebas o angustias, mi alma está. Si el mundo se encuentra en dolor, mas tú, Señor,
Muy bien, al terminar queremos a todas las personas que han llamado, que estamos contentos de sus llamados, estamos orando el día miércoles en la congregación por ellos, por cada petición. Queremos nuevamente ofrecer los cursos gratuitos, los cursos EMAU. Usted los puede estudiar en su casa, no tiene ningún compromiso por hacer los cursos, al contrario, lo único que necesita es la Biblia y es un compromiso con usted mismo de aprender más de la palabra de Dios y de conocer mejor el plan de salvación y al Dios creador de todas las cosas. Esto usted lo puede estudiar en su casa tranquilamente y sin ningún, como digo, sin ningún compromiso y tampoco ninguna tendencia sectarista, sino solamente doctrinal, solamente la doctrina tal cual está en la palabra de Dios. Así, si el Señor lo permite, nuevamente el jueves estaremos para llevarles a ustedes el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que el Señor les bendiga y que tengan un buen fin de semana. Sublime gracia del Señor.